Ahora sí, buenas tardes a los presentes y a los telepresentes. Estamos con la presentación 4 que habíamos quedado por ahí a mitad de camino. Aquí habíamos terminado. O sea, nos tocaba hacer este ejemplo. Ya, así que nos vamos a pasar a la pizarra. Entonces dice, niegue que era la... Acá se podrá poner la presentación. La otra, la 4. Esa es. Ay, era como la página más adelante, como para el final. Dejamos buscarla. Para todo X en R existe un Y en R tal que si X más Y es 1, entonces X es igual a menos Y. Ya, esa es la proposición. ¿Sí? Fíjense que aquí es distinto es distinto lo que me estaban pidiendo con la proposición de la clase anterior. Ya, porque, ese ejemplo, ¿se acuerdan que hicimos uno donde había un conjunto C, un conjunto D, y habían unos X que pertenecían al conjunto C, unos Y's que pertenecían al conjunto D, y ahí uno tenía que, lo que nos pedía en la clase anterior hacer era verificar si es que la proposición era verdadera o falsa. ¿Se acuerdan? Entonces ahí teníamos que ir probando si es que efectivamente existía un X que cumpliera lo que salía. ¿Ya? Aquí nos están pidiendo algo completamente distinto. No nos están preguntando si eso es verdad o no. ¿Ya? La proposición es que para todo X existe un Y, tal que si la suma de los dos es 1, entonces el X es menos Y. Ya no nos están preguntando si eso es verdad, nos están pidiendo cuál sería la negación de eso. O sea, si alguien afirma eso, ¿qué sería lo contrario? ¿Sí? Entonces, ahí tenemos que ver las propiedades de negación con cuantificadores, que fue lo último que alcanzamos a ver la clase anterior, pero que no hicimos ningún ejemplo. ¿Ya? Así que, ojo con eso. ¿Sí? Lo digo porque a veces ha pasado en evaluaciones que les ponen una frase así y a veces piden negar, a veces piden ver si es verdad, a veces piden ambas. Entonces, como para que se fijen bien en que con una frase de este estilo se pueden pedir esas dos cosas principalmente. Ya, pero no se tiren de cabeza a hacer una porque capaz que no le estén pidiendo eso. Ya, pero aquí entonces tenemos que negar eso. Tenemos que negar que para todos los X existe un Y, tales que se cumple eso. Que si son la suma de ellos dos es menos 1, entonces eh, el X es igual a menos Y. ¿Ya? Entonces tenemos que, vamos a partir y vamos a ir usando las proposiciones, o sea, las propiedades que vimos en la clase anterior. Entonces la negación, en principio, lo voy a escribir como a la mala, ¿sí? La negación es tomar esa proposición completa, ¿cierto? Existe un INR, tal que si la suma de los dos es... ¿Era 1 o menos 1? Ah, no, está bien. 1. 1, entonces el primero es igual a menos el segundo. Entonces esto lo quiero negar, así que lo encierro en un paréntesis y le pongo una negación. Dígame. Sí, en la nube. Sí. Se está grabando la clase en la nube. Ya ahí tenemos la negación.
¿Ya? Pero bueno, obviamente hay que hacer algo más con eso. O sea, la idea es reescribirlo de alguna manera que sea más entendible y no solamente la negación de todo eso. Entonces aquí hay que acordarse de lo que hablamos en la clase anterior. Acá si uno niega esto, aquí tenemos nosotros dos cuantificadores, un para todo y un existe. Pero hay uno que es más importante que el otro en esta proposición. Siempre el primero es más importante. Es como el que manda todo lo demás. Entonces, ese es el que vamos a partir negando. Primero vamos a negar el primer para todo. ¿Ya? Entonces, para negar este para todo, según lo que hablamos el otro día, para negar un para todo, el para todo se iba a transformar en un existe. Pero la proposición que viene después tiene que quedar su contraria. ¿Sí? Lo vimos de esta manera. Déjenme hacerlo con otro color. Habíamos visto esto, que si teníamos que para todo x en R se cumple P de X, entonces la negación de esto era que existe uno que ¿qué cosa cumplía? Si yo estoy negando que para todos los X se cumple P de X, digo entonces que existe uno que cumple ¿qué cosa? La negación de P de X. La negación, ¿cierto? Muy bien, tal cual. Muy bien. Entonces, esa misma idea voy a hacer ahora, solo que el P de X sería lo que le puse aquí prop, porque es una proposición que no depende solo de X, sería como una proposición que depende de X y de Y. ¿Sí? Si quieren, lo pueden pensar como un P de X, Y. Es una proposición que depende no solo de X, sino que también de Y. Entonces, el para todo se va a transformar en un existe, ¿cierto? Porque estoy negando que para todos los X se cumple eso, entonces existe uno, al menos, para el cual se cumple no el resto de la afirmación, sino que la negación. Es decir, la negación de que existe un I, tal que si la suma es 1, tal que si la suma es 1, entonces X es menos Y. ¿Se fijan? Apliqué en el fondo, ¿qué estoy haciendo? Es como para sacar el paréntesis de corchete. Entonces, si yo quiero sacar el paréntesis de corchete, el para todo se transforma en un existe, y lo que sigue de proposición se transforma en la negación de eso mismo. ¿Sí? Ahí me deshice, digamos, o sea, ahí ya le apliqué la negación al primer cuantificador. Pero ahora me queda la negación de otra proposición que sigue teniendo un cuantificador. ¿Ya? ¿Sí? ¿Van bien? Entonces ahora hay que acordarse cómo se negaba una frase que contiene un existe. ¿Ya? Entonces, recordemos lo que al ladito. Si yo tengo una frase que dice existe, voy a poner cualquier letra, voy a poner otra que no sea, o pongámosle con X, no, pero da lo mismo. Si yo tengo una proposición que dice existe un X en R tal que P de X, ¿cierto? Y esa es la que yo quiero negar, ¿cómo quedaría la negación entonces? ¿Se acuerdan? Si la proposición es existe un X que cumple P de X, ¿cuál sería la negación? Para todo, X perteneciente a R y la negación de P de X. Exacto, muy bien, eso mismo. ¿Sí? El existe, o sea, lo contrario de decir que existe un X en R que cumple P de X, es decir que para todos los X en R no se cumple P de X, sino que se cumple la negación de P de X. ¿Ya? Así que claro, muy bien. Esto sería entonces que para todo X en R se cumple la negación. ¿Sí? Porque decir que no existe es lo mismo que decir que todos cumplen, que todos no lo cumplen. ¿Sí? Decir que no existe nadie que lo cumpla es lo mismo que decir que todos no lo cumplen. ¿Ya? Entonces, haciendo eso, bueno, volviendo acá a nuestro ejercicio, ¿cierto? La primera parte queda igual. Y ahora yo me voy a deshacer de este paréntesis redondo que está justo después de la negación. Entonces voy a sacar este paréntesis y la negación se va a aplicar en el existe y se va a transformar en un para todo. ¿Cierto? Y esta proposición que voy a encerrar en azul
esta, se va a transformar en la negación. ¿Sí? Ahí estoy usando lo que pusimos en la nubecita. Entonces se va a transformar en la negación de que si x más y es 1, entonces x es menos y. ¿Ya? Podríamos pensar que esa ya es la negación. Sí, pero la idea es dejar esta negación expresada no como la negación de uno implica, porque la negación de uno implica igual es una cosa media extraña. Entonces, la idea sería que ese implica lo desarrollemos un poco y la negación no quede aplicándose en todo el paréntesis, sino que en el fondo la idea es que quede sin negaciones, como desarrollarlo hasta que no haya ninguna negación en la escritura de la proposición. ¿Ya? Entonces, ¿qué podríamos hacer? La idea ahora sería sacar este nuevo paréntesis. El nuevo paréntesis redondo que tiene una negación afuera, ese lo queremos sacar. Entonces, nos va a quedar la negación de un implica. ¿Ya? Y lamentablemente no hay ninguna propiedad que nos diga qué pasa con la negación de un implica. No directa, al menos, si se pueden deducir algunas. Pero el implica nosotros lo podíamos transformar en otra cosa. ¿En qué se podía transformar en un implica y qué nos podría servir acá? La negación del primer término o el segundo como estaba normal. Exacto. Eso mismo que dijo Rafaela, si no me equivoco. Los implicas se podían transformar en un o. ¿Se acuerdan? Que el ejemplo que usábamos para acordarnos era que si comíamos demasiado, entonces subíamos de peso. Entonces, eso es equivalente a decir que tengo dos opciones. O no como demasiado, o sea, la negación del primero, o voy a subir de peso. Entonces, aquí usemos esa equivalencia. ¿Ya? Entonces, existe x en r, para el cual para todo y en r se cumple que. Y ahora, esta negación que viene la voy a escribir porque yo todavía no estoy usando esa negación, la estoy dejando afuera, está esperándonos. Yo voy a modificar el interior del paréntesis con propiedades, con álgebra de proposiciones, para cambiar este implica por un o. ¿Ya? Entonces aquí, esta proposición es un implica de la forma P implica Q. Entonces el P es que X más Y da 1. Entonces la negación de que X más Y da 1 es que X más Y no da 1. ¿Cierto? El implica entonces lo podemos cambiar por 1 y la segunda proposición queda igual. ¿Sí? Ahí usé la propiedad de que P implica Q es equivalente a la negación de P o Q. ¿Sí? ¿De acuerdo? Mírenlo ahí un momento. Si es que todavía no lo ven bien, me preguntan. Aquí me quedo como medio junto la... ¿Ya? Y ahora sí queremos sacar ese paréntesis donde está la negación afuera. Y ahora sí tenemos una propiedad para transformar eso. ¿Cierto? Tenemos una propiedad para la negación de un paréntesis que contiene un O. ¿Sí? Pero, profe, tengo una pregunta. Sí, dígame, lo escucho. Usted saca el implica, Ujú. tiene que poner una negación, ¿cierto? Sí, sí, del primer hecho. Pero no está. Ah, lo que pasa es que sí está, pero es acá, mira. En el fondo, nuestra proposición es P implica Q. ¿Ya? Donde el P es eso rojo y el Q es lo rojo del otro lado. Entonces, y aquí está el implica, ¿cierto? P implica Q. Entonces yo lo quiero transformar y el P se va a transformar en su negación. O Q. Ahí está la negación. Al momento de decir, de transformar el P, que era X más 1, o sea, perdón, X más Y igual 1, la negación de eso es que X más Y es distinto de 1. ¿Sí? No sé si eso aclara su pregunta. Ah, perfecto, ahí. Es que ¿Sí? no veía bien el distinto. Ah, ya. Lo vamos.
Quizás me quedó un poco raro el distinto. Me quedó muy parecido. Ya. La negación de un igual es distinto, ¿no? ¿Sí? Entonces ahora aplicamos la propiedad que se llamaba ley de De Morgan, que era cuando teníamos un O adentro de un paréntesis con una negación afuera. ¿Ya? Obviamente el nombre da lo mismo, pero para que se acuerden, ¿no? Entonces existe un X en R, para el cual para todo Y en R, y aquí usamos esta ley que es para poder sacar el paréntesis que abarca la proposición entera, ¿cierto? Entonces vamos a sacar el paréntesis, y lo que está ahí, que es X más Y distinto de 1, ¿se acuerdan que cuando nosotros sacábamos el paréntesis, la negación que está afuera, en el fondo invertía P, invertía el I, o sea, el O por un I, y la Q por su negación? En el fondo negaba las tres cosas de adentro. Funcionaba como cuando hay un menos afuera de un paréntesis. Entonces, al sacar el paréntesis, la primera proposición, que es X más Y distinto de 1, va a volver a ser X más Y igual 1. El O se va a transformar en un I y el igual en un distinto. Esa sería entonces la negación ya escrita, sin simbología, o sea, sí está con simbología, pero ya no hay ninguna negación ahí en ninguna parte. ¿Sí? Eso es como, es que aquí la palabra simplificado queda como rara, pero es como lo más simplificado que podemos dejar la proposición. ¿Sí? Profe, le hago una pregunta. Dígame, le escucho. En una prueba, por ejemplo, es importante hacerlo paso por paso. Por ejemplo, ahora último, uno podía cachar que la doble negación lo dejaba como estaba antes. ¿Eso lo podríamos hacer de a una en la prueba, por ejemplo? Sí, o sea, si hay pasos que ya van viendo más rápido y se los pueden saltar, no hay problema. Ya, perfecto. Muchas gracias. Ya. Bueno, obviamente igual piensen que ahora hay mucha facilidad para que a uno le manden una respuesta. Entonces, si están en una prueba de desarrollo, igual tienen que hacer algún desarrollo. Pero se entiende que en algunas partes se puedan saltar algún paso. De hecho, mientras más uno va haciendo estas cosas, uno las propiedades generalmente las ve más rápido. Entonces, aquí yo hice todos los pasos, pero efectivamente se podrían saltar algunos. ¿Ya? Pero esa es la proposición. Entonces, la negación de la proposición que nos daban es que existe algún X para el cual, para todo Y en R, se cumplen estas dos cosas, que la suma de los dos es 1 y que el X es distinto del menos Y. Esa es la negación de la otra proposición. ¿Ya? Aquí insisto que no nos están preguntando nunca si esto será verdad o si lo otro era verdad. ¿Sí? Es solamente saber negarla. ¿Ya? Obviamente con eso uno después hace otras cosas, pero ahora estamos viendo solo cómo negarla. ¿Ya? ¿Alguna duda? Ya, ese era uno de los ejemplos que nos habían quedado pendientes. Ahí en la última expresión, esa ya es la forma final. ¿Sí? Que quedó arriba, pero ahí termina el ejercicio. Ahí termina porque ahí ya no hay ninguna negación, está todo expresado como de manera explícita. Ya, así que, bueno, en verdad tenemos que hacer otro ejercicio. ¿Sí? Volvamos a la pizarra, o sea, perdón, a la presentación. Ahí está. Ya, estamos listos con esto entonces. Siguiente ejemplo, que este es como un poco distinto, o sea, lo que nos hacen es, nos van a dar una situación real, ¿ya? Y lo que nosotros tenemos que hacer es transformar esta situación real a lenguaje de lógica, con cuantificadores, con conjuntos, con pertenencia, etc. ¿Ya? Es como al revés de lo que hemos estado haciendo generalmente. Generalmente nos dan la frase lógica y nosotros tratamos de entenderla. Ahora es al revés, nos van a dar un contexto y nosotros tenemos que tratar de representarlo con una frase de lógica. ¿Ya? Entonces dice, en un club de tenis se han jugado partidos entre algunos de los socios. ¿Ya? Entonces dice, algunas parejas de socios no han jugado nunca y otros han jugado una vez o más, uno o más partidos. ¿Ya? Definimos las funciones proposicionales siguientes.
Primero, f de x, y es la proposición x ha jugado al menos un partido con y. ¿Ya? Esa es la forma proposicional. ¿Ya? Para esta función f, para esta función proposicional f, cabe destacar que f de x, y es como lo mismo que f de y, x. Porque si yo digo f de x, y, estoy diciendo que x ha jugado con y. Pero f de y, x sería que y ha jugado con x y es equivalente a lo anterior. ¿Sí? No siempre pasa eso, que si yo cambio el orden del x y el y son equivalentes, pero en este caso sí. ¿Ya? Y ahí está la segunda proposición, que es g de y, x, que significa que x le ha ganado al menos un partido a y. ¿Ya? Aquí ya el orden sí importa. Se fijan que si dice g y dice primero y después dice x, quiere decir que el segundo, el x, le ha ganado al primero, que es y. ¿Ya? Entonces aquí g de y, x no es lo mismo que g de x, y. Porque no es lo mismo que x le haya ganado a y que y le haya ganado a x. Son hechos distintos. ¿Sí? En cambio arriba no, pues arriba da lo mismo. Que x haya jugado con y era lo mismo que y haya jugado con x. Entonces, a lo que voy es que con el f de x uno no se preocupa tanto del orden de las coordenadas, pero en el g sí hay que tener cuidado, porque es el segundo el que le ganó al primero. El x es el que le ganó al y. ¿Ya? Entonces, bueno, tenemos esas dos formas proposicionales y nos dicen que C denota el conjunto de todos los jugadores del club. ¿Ya? Entonces, usando esas notaciones, traduzca al lenguaje natural la siguiente proposición. ¿Ya? ¿Qué significará eso en este contexto tenístico? Existe un x en C para el cual para todo y en C se cumple que si ocurre f de x, y, entonces ocurre que la negación de g de y, x. ¿Qué significará eso? ¿Qué nos están diciendo con eso, con esa frase? Ya, mírenlo un ratito mientras yo voy a borrar la pizarra para que lo hagamos en la pizarra. Ya, la idea con este tipo de ejercicios es que ustedes se sepan mover en cualquier sentido. O sea, si tienen una situación real, puedan llevarla al lenguaje lógico, y si tienen un lenguaje lógico, sepan llevarlo a la situación real, etc. Antonia dice que tiene la mano arriba. Profe, ¿esto también entra en el control la próxima semana? Buena pregunta. De hecho, hoy día les tengo que mandar el temario definitivo del control 1. En el control 1 va a entrar solo hasta, no va a entrar cuantificadores ni conjuntos. Lo que era antes, era hasta, sí, hasta la lógica proposicional. Que quiero acordarme hasta el ejemplo de la ONU, de ahí para atrás. ¿Sí? Que eso, lo último, eso era consecuencia lógica, de ahí para atrás. O sea, tablas de verdad, equivalencias lógicas, proposiciones con álgebra de proposiciones, toda la primera parte. Ya, perfecto, gracias. Sí, creo que sí. Sí. ¿Cómo? Como las definiciones de axioma, todas esas cosas. Sí. Toda la primera parte, hasta la clase de... Igual yo más ratito les voy a mandar el temario punto por punto. ¿Ya? Manuel, tiene la mano arriba también, dígame. Sí, profe, en la guía de ejercicio, ¿usted nos podría mandar algún ejercicio resuelto como para ir viendo cómo vamos o imposible? Bueno, esas guías en principio no tenían ni respuesta ni menos desarrollo. Ahora tienen respuestas. La idea es que puedan trabajar y que comparen entre ustedes y todo. Pero Ya. igual yo entiendo que quizás a algunos no les sale o ni siquiera saben partir. En ese caso, escríbanme mejor y lo vemos como caso particular. Igual si hacemos si yo hago algún video, algún documento, lo puedo subir. Pero en principio, escríbanme a mí o al ayudante también, si es que tienen dudas de ejercicios que no les salen.
ya sea porque ni siquiera saben partirlo o porque en el camino se quedaron atrapados. Ya no hay problema con eso. Ya, buenísimo. Gracias. Ok. Ya, súper. Entonces, espérame, todavía no escribo el... Entonces, voy a escribir la frase primero. Ya, ahora sí, vamos a la pizarra, por favor. Ya, ahí está la frase y hay que entender qué nos dice. ¿Sí? Entonces, vamos parte por parte. Ya, recuerden que el conjunto C es el conjunto de los miembros del club de tenis. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos están diciendo al decirnos que existe un X en C? Nos están diciendo que hay uno o más jugadores, ¿cierto? X en el club que cumplen cierta cosa. ¿Cierto? Existe uno o más jugadores del club que cumple cierta cosa. ¿Ya? Ahí está traducida la primera parte. Esa simbología nos dice, dado que el conjunto C son los miembros del club, entonces existe X en C, significa que existe uno o más jugadores en el club, que obviamente tienen que cumplir lo que sigue. ¿Qué tienen que cumplir? Que para todo Y en C, ¿qué quiere decir eso? Que para cualquier otro jugador del club, ¿cierto? ¿Sí? En este caso significa, entonces, bueno, aquí uno va armando, va traduciendo para que suene bien cuando uno lo lee, ¿cierto? Entonces aquí dice, existe uno o más jugadores en el club. Bueno, podríamos poner incluso la coma, esa coma igual se lee de alguna manera. En este caso la coma se podría leer como para el cual. Sí, la coma generalmente cumple la misma función que el slash, que un tal que, o que el dos puntos. Ya, entonces existe un X en C para el cual, para todo Y en D, o sea, perdón, para todo Y en el mismo C, o sea que, a ver, déjenme leer la frase para que suene bien lo que voy a escribir. Existe uno más jugador en el club para el cual, para todo, digamos entre paréntesis, otro jugador del club ¿sí? Entonces, existe uno o más jugadores. De hecho, aquí quizás me faltó jugadores X, ¿cierto? Ahí. Es como el nombre que le damos al jugador, un jugador X. Entonces, existe uno o más jugadores X dentro del club, para el cual, para todo otro jugador Y del club, ¿cierto? El slash en este caso se leería tales que, para que suene bien, para todo otro jugador Y del... no, no se lee, en este caso el tal que suena raro. Se cumple que, debería decirlo, ¿no? Para todo otro jugador Y del club, se cumple que. Se cumple que, bueno, la implicancia, que f de x, y implica la negación de g de y, x. ¿Ya? Vamos a marcar aquí por puntitos.
Entonces ahora hay que traducir pero ya sabemos qué significa el f de x, y. El f de x, y significa que x ha jugado con y, ¿cierto? Y el g de y, x significa que el x le ganó al y, ¿cierto? Entonces, si g de y, x significa que el x le ganó al y, ¿qué significa la negación de eso? Que no le ganó al i. Que el x no le ganó al y, ¿cierto? Ya. Aquí porque estamos hablando de tenis, y en el tenis no se puede empatar, que el x no le haya ganado al y, significa que el y entonces le ganó al x. Si fuese otro deporte, no sé, fútbol, pero, claro, pero uno contra uno, FIFA, no sé. En algún deporte donde sí se puede empatar, ahí la negación de que x no le ganó a y sería que o empataron o ganó el otro. ¿Sí? Pero en este caso, como no hay empate, entonces sí es solamente que al final el y le ganó al x. ¿Ya? Entonces, f de x implica negación de g de y, x. Profesor, Significa, dígame, me escucho. ¿qué son esas cosas que les pone como arriba del i, que no se ve muy bien el i y el x, que no se ve muy bien en la pizarra? Le puse como comillas solamente. Aquí Ya, en la parte. Sí, es que le puse ya, comillas como para que no piensen que es un i, como un i del lenguaje, para que es el nombre i. gracias. Ya, súper. Que si esto fuese como con un texto del formal, ese i se pone como con cursiva. Cuando el nombre de algo se pone como con letra cursiva. Ya, entonces, ¿qué significa que f de x, y implique la negación de g de y, x? En estos casos es mejor leer el implica como un sí entonces. Si pasa lo primero, entonces pasa lo segundo. Entonces lo vamos a leer. Entonces se cumple que si x jugó con y, entonces la negación de g de y, x. Ya, entonces vamos repitiendo. El g de y, x era que el x le ganó al y, ¿cierto? Entonces la negación es que el y le ganó al x, porque en tenis no se puede empatar. Entonces y le ganó a x. Profe, Dígame. al momento de traducir esas negaciones, ¿no sirve de mejor manera poner solamente no le ganó para evitar confusiones según el deporte, si se puede empatar o si no se puede empatar o cualquier cosa así? Sí, esto tiene formas alternativas de poder reescribirse y pueden estar bien también. Ahí cada uno lo escribe quizás como le acomode, claro. Puede ser, aquí yo le puse que la negación de g de y, x era que y le ganó a x, pero quizás a alguien le es más natural ponerle simplemente que el x no le ganó al y. ¿Sí? Aquí estoy usando, digamos, la característica particular del tenis para decir eso. ¿Ya? Sí, pues aquí de hecho si fuese un deporte donde sí se puede empatar, entonces ahí yo no debería decir que y le ganó a x, sino que debería decir que le ganó o empataron. Ya, ahora, leamos todo entonces. ¿Qué dice acá? Dice que existe uno o más jugadores X en el club para el cual, o para los cuales también, porque puede ser uno o más, para todo otro jugador Y del club, se cumple ¿qué? Si X jugó con Y, entonces Y le ganó a X. Entonces hay que, igual uno no habla así, pues. Uno va anda un amigo y le dice, oye, existe X tal que si jugó con Y, entonces perdió, pues. ¿Qué me están diciendo al final? Que hay uno o más jugadores del club, ¿cierto? Que cuando han jugado con otro, siempre han perdido. ¿Sí? Porque dice, existe uno o más jugadores del club para los cuales, para todo otro jugador con el que hayan jugado, ¿cierto? Si jugaron, entonces perdió. O sea, me están diciendo que hay uno o más jugadores que han perdido con todos con los que han jugado. Eso me están diciendo al final. Ya reduciendo al máximo la
la expresión. Ya, o sea, hay uno o más jugadores X que han perdido con todos los que han jugado. O sea, hay uno o más jugadores del club que son como los pésimos. con el que han jugado han perdido. ¿Sí? Entonces, ya digamos eso en lenguaje natural. Profe, entonces solo podría ser uno, porque no puede ser más de uno. ¿Más de un X? O sea, no puede haber no puede haber más de uno que pierda todos, porque tarde o temprano, si gana, ya no sería parte del, solamente hay uno. Ah, lo que pasa es que la proposición dice que, o sea, bueno, en el contexto también decía que algunas parejas de socios no han jugado, otras sí, otras no. Entonces, podrían haber, no sé, pues si el club tiene 100 personas y cada uno ha jugado con 50, ¿puede pasar que todos hayan perdido? ¿Que más de uno haya perdido con todos? Sí, pues sí puede pasar. En el fondo la clave está, aquí no todos han jugado con todos, pero los X, con los que han jugado sí han perdido. Pero eso no quiere decir que hayan perdido con todos los miembros del club, porque hay unos con los que no han jugado todavía. ¿Sí? No podemos asegurar, que han perdido con todos. Igual eso es más detalle, igual está buena la observación en todo caso. Estoy pensando si es que pueden haber más de uno que haya perdido con todos los que ha jugado. No, sí, pues sí. Es que puede que haya, si hay 100, puede que haya jugado con 3 y otro que también ha jugado con 3 y han perdido esos 3, ¿no? Así que sí, podría pasar. Entonces, a ver. Hay uno o más jugadores en el club que han perdido con todos los que han jugado. ¿Ya? Eso. Si es que se han enfrentado a alguien, han perdido. ¿Sí? ¿Más dudas? Ya, súper. Ya, entonces, mientras tanto, si es que no tienen ahí a mano, vamos a la presentación 5, si la quieren descargar, ya está ahí arriba. Que bueno, aquí terminamos la primera parte, la primera unidad del curso. Ya que era toda esta parte de lógica, proposiciones, conjuntos, cuantificadores, tablas de verdad, ¿cierto? Tautologías, contradicciones, todo eso. Todo esto es dentro del contexto de lógica y conjuntos, que van muy de la mano. ¿Sí? Ahora vamos a hacer un cambio de tema, que es un poco drástico, pero bueno, es lo que ustedes necesitan, ¿verdad? Que tiene que ver con los números naturales. Ya, yo sé que suena como, o sea, uno dice, ya conozco los números naturales, pero en verdad vamos a hacer hartas cosas con los números naturales, porque los números naturales sirven para ordenar muchas cosas, ¿ya? Entonces vamos a ver inicialmente dos cosas con los números naturales, las sucesiones y algo que se llama inducción. Ya, las sucesiones me imagino que más o menos las conocen, ¿cierto? Son una expresión que depende de n, y cuando uno tiene esa expresión para distintos valores de n, va dando un valor distinto. Y la inducción es solamente un método para demostrar proposiciones, pero proposiciones que abarquen solo números naturales. ¿Ya?
Esas son las dos cosas iniciales. En verdad no vamos a profundizar mucho con sucesiones. Vamos a ver sucesiones porque las necesitamos para la inducción. La inducción es este método para demostrar que los naturales cumplen ciertas propiedades. ¿Ya? Así que vamos a seguir demostrando cosas, así que obviamente igual está conectado con lo que ya hemos visto. ¿Ya? Así que los objetivos es primero conocer el concepto de sucesión en su formato más amplio y después en los formatos que nosotros vamos a estudiar. Y luego demostrar proposiciones o propiedades, si quieren, de los números naturales mediante el principio de inducción. ¿Ya? Más conocido simplemente como inducción. ¿Ya? Esas son las dos cosas que vamos a aprender al comienzo. De ahí obviamente vamos a empezar a hacer cosas con esto. Ya, entonces partamos con las sucesiones. ¿Han visto sucesiones alguna vez en la vida? ¿Sí? En matemáticas generalmente que les ponen como una lista de números y le hacen buscar el patrón general de la... Eso es una sucesión. Ya, pero ese es un tipo particular de sucesión. Y aquí está la definición general. Dado A un conjunto. ¿Sí? A es un conjunto. Diremos que una sucesión es una función. ¿Ya? Bueno, esa notación que está ahí quiere decir que esta sucesión que le están llamando f parte en los números naturales y llega al conjunto A. Ya ese que es como una C que está entre la D y la N, ese es el símbolo contenido. Quiere decir que el conjunto D está contenido dentro de los naturales. ¿Sí? De hecho tiene esa rayita abajo porque es contenido o igual. O sea, hay veces en donde el D es igual a los naturales y otras veces que es solo un subconjunto. ¿Ya? Eso es porque las sucesiones a veces existe el término A1, A2, A3, A4, hasta cualquiera, y a veces no existe desde el A1, a veces parte desde la 2 para adelante, o a veces parte desde la 3 para adelante, o a veces parte desde el A4 para adelante. O sea, no siempre parte, o sea, no siempre usa todos los naturales, sino que a veces usa solo un subconjunto. Y entonces una sucesión es una función que toma un número natural y a ese número natural le asocia algún elemento del conjunto A. ¿Ya? Así, para cada n en el conjunto D, ¿cierto? Que el conjunto D es un subconjunto de los naturales. Entonces, para cada n, que es un natural, le asocia f de n, y f de n es un elemento del conjunto A. ¿Ya? Entonces, estamos emparejando. Tomo un número natural, lo emparejo con un elemento de A. Tomo otro número natural, lo emparejo con otro número de A. ¿Sí? Tomo a n y lo emparejo con el elemento f de n, que es un elemento de A. Ya, o sea que al 1 lo asocio con el F1, al 2 con el F2, al 3 con el F3, y así. Usualmente cuando uno usa sucesiones, no usa esta notación del paréntesis. Generalmente el paréntesis uno lo usa para las funciones, ¿cierto? En donde pone f de x, ¿cierto? Esa es la notación clásica de las funciones, f de x. Pero cuando la función sea en verdad una sucesión, entonces no se usa este paréntesis, f de n como paréntesis, sino que generalmente se pone el n como un subíndice. ¿Sí? Entonces no escribo f paréntesis 1, f paréntesis 2, sino que escribo f sub 1, f sub 2, etc. ¿Ya? Eso es el concepto de sucesión en general. Entonces, dentro de las sucesiones, nosotros tampoco vamos a ocupar todas las sucesiones del universo. Esta es la definición más general, pero nosotros queremos unas específicas para este curso. Tipos de sucesiones relevantes para este curso. Si es que el conjunto A son los reales, ¿ya? En ese caso la sucesión se llama sucesión real. ¿Qué quiere decir eso? Que a los números naturales les estoy asociando números reales. O sea, al 1 le asocio algún número real, al 2 le asocio otro número real, al 3 le asocio otro número real. ¿Sí? Eso quiere decir que los resultados que va dando la sucesión, el F1, el F2, el F3, son todos números reales.
Ya que esta es la clásica, esta es la sucesión que probablemente han visto, o sea, los tipos de sucesiones que ustedes han visto han sido reales, porque uno busca una expresión para la cual uno le va a entregar un número natural y la expresión te va a dar un número real de vuelta. Puede ser una fracción, etc. Ya, así que estas son las clásicas. Ejemplos de estas, no sé, algo así por ejemplo. Entonces ahí f sub n es 1 partido por n. ¿Qué quiere decir eso? En este caso, el conjunto D son todos los naturales. Todos los naturales, porque yo le puedo calcular eso al 1, al 2, al 3, al 4, y me va dando 1, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto, etc. ¿Ya? Entonces, para este caso, el conjunto A es el conjunto de los resultados. Son reales, son números reales. Y el conjunto D son los números naturales que yo voy evaluando. En este caso, yo puedo evaluar cualquier número natural. ¿Ya? Si, por ejemplo, la sucesión fuese Fn igual a 1 partido n menos 1, ahí yo no puedo partir de 1, tendría que partir del 2. ¿Se fijan? Entonces, en ese caso, el D es un conjunto un poquito más chico. ¿Ya? Pero, bueno, eso es. Otro ejemplo, G sub n igual a menos 1 a la n. Eso también es una sucesión. Aunque esas dos tienen características distintas. Porque si se fijan, la 1 partido por n, a medida que el n es más grande, el resultado va siendo más chico, se va pareciendo cada vez más al 0. ¿Cierto? Y la sucesión Gn es menos 1 primero, después menos 2, o sea, después 1 positivo, después 1 negativo, 1 positivo, 1 negativo, 1 positivo. Sí, entonces son dos sucesiones con comportamientos distintos, pero ambas son sucesiones reales, porque los resultados que van dando son números reales. ¿Ya? Así que bueno, este tipo de sucesiones la vamos a usar aquí en este curso, y bueno, probablemente también ustedes la van a usar en cursos posteriores. ¿Ya? Sucesiones reales siempre ayudan. Ese es el primer tipo. No sé si están copiando. Pasemos al siguiente. Para este curso también nos van a servir, que es cuando el conjunto A no son reales, o sea, no me va dando números reales, sino que es un conjunto de proposiciones. O sea, para cada número no me va a entregar un número real de vuelta, sino que me va a entregar una proposición. O sea, F1 va a ser una proposición, F2 va a ser otra proposición distinta, que va a depender del n. ¿Ya? Entonces, en estos casos, la sucesión no se llama sucesión real, sino que se llama sucesión de proposiciones. ¿Cierto? Una seguidilla de proposiciones distintas para cada valor de n. ¿Ya? Es decir, una función proposicional cuyo dominio es un subconjunto de los naturales. ¿Ya? Eso es lo mismo de antes. Ejemplos. ¿Sí? Aquí estas definiciones son súper teóricas, ¿sí? No dicen demasiado cuando uno los ve así de buena primera, pero los ejemplos ayudan a entender de qué estamos hablando. Esa es una sucesión de proposiciones. Si se fijan, es lo mismo que una función proposicional, solo que en las funciones proposicionales el número x podía ser generalmente un real. En cambio, cuando uno habla de sucesión de proposiciones, no usa el x de partida, generalmente usa n, para hacer énfasis que el n es solamente un número natural. Dígame. Número natural daría impar, ¿o no? ¿Daría qué? Impar. ¿Para todos los n, dices tú? No necesariamente para todos los n, pero si n fuera un número natural, par sería impar. El resultado. Sí. Ya, a ver, hay un par de cositas con respecto a tu pregunta. Cuando nosotros usemos la letra n, generalmente va a ser para hablar de sucesiones de proposiciones. Entonces el n generalmente va a ser solo números naturales. ¿Ya? Cuando queramos que el x sea como real, que pueda ser raíz de 2 y cosas más raras, ahí generalmente se usa la x, ¿cierto? Como para hacer énfasis que es un real. Así que estos son puros números naturales. Y claro, para el 1 esto es verdad, ¿cierto? Porque queda 1 más 1, y eso es par.
Entonces, bueno, para el 2, esto sería par también, es verdad. Para el 5 da 27, ¿cierto? Perdón, 30, sí. Y es par, ya, sí. Es verdad, al parecer es verdad para todos los naturales, esa proposición. Ya, de hecho, qué bueno que hizo esa pregunta, porque aquí se ve la utilidad de lo que vamos a ver después, que es la inducción. Claro, aquí uno así como al ojo, ¿cierto? Probando algunos valores de n, uno puede intuir que al parecer esto es verdad para todos los naturales, ¿ya? Pero bueno, ustedes se han dado cuenta que en matemática no basta con decir, parece que esto va a ser verdad para todos los naturales, sino que uno tiene que hacer una demostración formal y mostrar que efectivamente eso va a ser verdad para todos los naturales, con argumentos lógicos, digamos, contundentes. Entonces, para este tipo de cosas sirve la inducción. La inducción es una herramienta para poder demostrar proposiciones como esta, que son verdad para todos los naturales. O sea, la inducción demuestra que esto, si es que esto fuese verdad para todos los naturales, con la inducción se puede demostrar eso, y formalmente, ¿ya? Y así ya no es como, me da la impresión que siempre fuese verdad, ¿ya? Esa es otra sucesión de proposiciones. ¿Por qué es una sucesión de proposiciones? Ahí estoy usando la letra phi de n. Ya aquí no quiere el vacío, por si acaso. Solo lo estoy usando como letra. Ya, la proposición phi sub n es la suma. ¿Qué me dice la proposición phi sub n? Me dice que la suma desde 1 hasta n es igual a n por n más 1 partido por 2. Entonces, ¿por qué eso es una sucesión de proposiciones? Porque para cada n me está diciendo algo distinto. Por ejemplo, para el n igual 5, me está diciendo que la suma desde 1 hasta 5 es igual a 5 por 6 partido por 2. ¿Se entiende, no? Si el n es 2, me está diciendo que la suma desde 1 hasta 2 es 2 por 3 partido por 2. ¿Ya? Para el 1 me está diciendo que el 1 es igual, que la suma desde 1 hasta 1 es 1. El 1 es igual a 1 por 2 partido por 2. Eso es verdad. ¿Ya? Bueno, pero esa me dice algo distinto para cada n. Si para n igual 100, me dice que la suma desde 1 hasta 100 es igual a 100 por 101 partido por 2. ¿Ya? Y así sucesivamente. Entonces aquí después con la inducción nosotros vamos a poder demostrar si es que estas proposiciones son verdaderas o no, para todos los naturales. ¿Ya? Ahí hay otra proposición, o sea, sucesión de proposiciones, perdón. ¿Qué hace que esta expresión sea una proposición? Que no me están diciendo que AN es igual a 1 más 1 partido por n elevado a n. No dice eso la sucesión. Dice que eso es mayor que 1. Entonces, ¿qué me está diciendo esta sucesión de proposiciones? Para cuando n es 1, me está diciendo que 1 más 1 elevado a 1 es mayor que 1. Cuando el n es 2, me está diciendo que 1 más 1 medio al cuadrado es mayor que 1. Cuando el n es 100, me está diciendo que 1 más 1 partido por 100 elevado a 100 es mayor que 1. ¿Ya se fijan? Para cada n significa algo distinto. ¿Sí? En este caso me parece que estas tres proposiciones son verdaderas para todo n en los naturales. ¿Ya? Pero eso habría que demostrarlo, como les dije, con el principio de inducción, que es lo que vamos a empezar a ver, yo creo que ya la próxima clase. ¿Sí? Eso. ¿Alguna duda hasta el momento con el concepto de sucesión de números y sucesión de proposiciones? Son objetos distintos, pero están relacionados con los naturales. Ya, súper. Dígame. Yo tengo una duda. Tenía una duda, sí. ¿La sucesión real tiene como resultado un número y la sucesión proposicional un verdadero o falso? ¿O también es un número? No, está bien como lo dijo. La sucesión de proposiciones da como resultado proposiciones, simplemente. Yeah. Y esas proposiciones pueden ser efectivamente verdaderas o falsas, dependiendo qué es lo que está diciendo. Perfecto. ¿Ya? Entonces, para demostrar este tipo de proposiciones es que existe
la herramienta suprema, siempre que uno quiere demostrar que los naturales cumplen alguna propiedad, usa la inducción, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? Así que pueden entender la inducción como un proceso o una herramienta que sirve para demostrar que los naturales cumplen ciertas propiedades. ¿Ya? La gracia es que esto permite demostrar lo que se cumple para todos los naturales de uno. No es necesario ir probando con todos, porque o si no, no terminaríamos jamás. ¿Ya? ¿Qué dice este principio? Dice que para demostrar que una cierta proposición es verdadera para todos los naturales, es suficiente probar dos cosas. Primero, que la proposición que está dada ahí es verdadera para el 1. Sí, aquí PDN es una sucesión de proposiciones. Entonces, primero hay que probar para n igual 1. ¿Ya? Si el 1 cumple la proposición que me están dando, paso al segundo paso. Obviamente, si el 1 falla, entonces no es verdadera la proposición que estamos tratando de probar. Segundo, y esta es la que nos da el trabajo, generalmente cuando uno después hace un ejercicio de inducción, la parte 1 se demora el 5% del tiempo, el 95% restante es para la parte 2. ¿Ya? La parte 2 dice lo siguiente. Hay que demostrar lo siguiente, hay que demostrar que si P de K es verdadera, la proposición P de K es verdadera para algún número K, entonces su sucesor también va a ser verdadera. ¿Qué estoy demostrando con la segunda parte? Estoy demostrando que si un número K cualquiera cumple la proposición, implica que su sucesor también la cumple, entonces con esas dos cosas ya tengo que la cumplen todos los naturales. Entonces hay que probar dos cosas. Que el 1 cumple la proposición, y segundo, que si un número cualquiera cumple la proposición, su sucesor también siempre la va a cumplir. ¿Ya? Entonces, si uno logra hacer esas dos cosas, está demostrando que la proposición la cumplen todos los naturales, porque la cumple el 1 y la cumplen todos los sucesores. Entonces, sabiendo que la cumple el 1 y que la cumplen todos los sucesores, como sé que la cumple el 1 y la cumplen los sucesores, la va a cumplir el 2. Como sé que la cumple el 2 y la cumplen todos los sucesores, también la va a cumplir el 3. Y así el 4, el 5 y al final. Entonces, teniendo estas dos cosas demostradas, la propiedad que ustedes están tratando de demostrar va a estar demostrada para todos los naturales. Ya, pero insisto que la parte 2 es la que se lleva todo el poder, ¿sí? el tiempo y el cerebro. Probablemente la parte n igual 1 la hacen en 3 segundos. ¿Ya? Así que ese es el famoso principio de inducción. Observaciones del principio. El principio de inducción hay gente que lo compara como con el efecto dominó. Que en el fondo es como que tienen todos los naturales puestos como dominó para adelante y ustedes prueban el primero. ¡Pum! Votan el primero. Y después en la parte 2 yo estoy demostrando que siempre que se caiga uno se va a caer el de adelante. Entonces si yo voto el primero, se van cayendo todos. Y se demuestra entonces para todos los naturales. ¿Ya? Es como eso, como un efecto dominó. Observaciones. En la parte 2 de la inducción tenemos una proposición P de K y tenemos una proposición P de K más 1. Porque nosotros, a partir de suponer que P de K es verdadera, tenemos que demostrar que P de K más 1 también es verdadera. Entonces, a la proposición P de K, que se supone que es cierta, ya esa no se demuestra, sino que decimos ya, supongamos que P de K es verdadera y quiero saber qué pasa con P de K más 1. Entonces, si P de K es verdadera, o sea, a ese hecho se le conoce como hipótesis de inducción. ¿Sí? A la proposición P de K se le llama hipótesis de inducción. Porque con esa yo voy a intentar demostrar P de K más 1. Las hipótesis son siempre como herramientas para demostrar. Son hechos que se suponen ciertos y que se sirven para demostrar otras cosas. Entonces, por eso el P de K se llama hipótesis de inducción.
Mientras que la proposición P de K más 1, que es la que uno tiene que lograr demostrar a partir de la P de K, se le conoce como tesis de inducción. Entonces la parte 2 de la inducción corresponde a partir de suponer que es cierta la hipótesis de inducción, que es P de K, hay que lograr demostrar que P de K más 1 también es cierta. Es decir, la tesis de inducción. ¿Ya? ¿Dudas? Ya, yo sé que esta parte es como muy teórica, mucho nombre, ¿cierto? Y lo que uno necesita al final para entender esto es hacer un ejemplo, para ver cómo trabaja el principio. ¿Ya? Así que hagamos ese, es cortito. ¿Sí? Después de a poquito le vamos a ir dando más nivel a la inducción. Pero hagamos este primer ejemplo como para partir, saber usarlo, para reconocer quién es la hipótesis de inducción, quién es la tesis de inducción. Y qué es lo que al final tengo que hacer yo, pues, como el que quiere demostrar la proposición. ¿Ya? Así que vamos a la pizarra y con este terminamos, pero debería salir súper corto, en verdad. Entonces demuestre que se cumple esto. Es par. Para todo n los naturales. Bueno, ahora ya tenemos que los cuantificadores, así que usémoslo. Eso hay que demostrar. Hay que demostrar que n por n más 1 siempre es par. Así que demostración. Eso es verdad, ¿no? Si yo multiplico un número con su sucesor, eso siempre es par. ¿Sí? Porque si multiplican el 1 por el 2 siempre es par, el 3 por el 4 es par, el 1000 por el 1001 va a ser par. Ya, pero la idea es demostrarlo con la inducción como para que quede demostrado para todos los naturales y ya no lo sigo poniendo en duda. ¿Sí? Entonces, para satisfacer la inducción y que esto quede demostrado, primero hay que demostrar que esto es verdad para el 1. ¿Sí? Ojo que la definición de número par, que es la usual de siempre, un número es par si es que es 2 por un número entero, ¿cierto? El doble de alguien, eso es ser par. ¿Ya? Entonces, veamos la primera parte de la inducción. ¿Qué pasa para n igual 1? Si n es 1, la proposición dice P de 1, ¿qué significa? A ver, quedámoslo abajo mejor. Ahí. P de 1 significa que 1 por 2 es par. ¿Cierto? Esa es la proposición para el 1. ¿Y eso es cierto? Sí, ¿cierto? Porque esa es la definición de ser número par. La definición de ser número par es que es 2 por algo. Y aquí es 2 por 1. Así que esto es par. Así que, verdadero. Por definición nomás, no por nada más que la definición de ser par. Entonces, ahí está listo el paso 1 de la inducción. Siempre así de rápido. ¿Ya? El segundo es el complejo. Primero tenemos que anotarnos cuál es nuestra tesis de inducción. Perdón, la hipótesis primero y después la tesis. La hipótesis es lo que yo voy a usar para demostrar la tesis de inducción. Y entonces, y la hipótesis se supone nomás, no tengo que hacer nada más con ella. Suponemos que P de K, o sea, estamos suponiendo que algún K cumple esto, alguno cualquiera, pero solo él. ¿Ya? Si suponemos que algún K en N cumple que P de K, par. Que es K por K más 1, es par. ¿Ya? Entonces, a ese hecho le vamos a llamar
hipótesis de inducción, HI. Y en base a eso, vamos a demostrar que el sucesor de ese K también lo cumple. Por el hecho de que el K lo cumple, el sucesor también va a estar obligado a cumplir. Entonces vamos a probar que el sucesor lo cumple. Es decir, que si yo reemplazo el n por k más 1, o sea que me quedaría k más 1 por k más 1 más 1, es par. Eso es lo que tenemos que demostrar. Y esto que tenemos que demostrar es lo que se llama tesis de inducción. ¿Sí? La tesis de inducción es que el sucesor lo cumple. ¿Ya? Entonces, a partir de que el K lo cumple, vamos a demostrar que el sucesor también lo cumple. Que el número que viene adelante también lo cumple. ¿Ya? Siempre, para poder demostrar la tesis de inducción, en algún paso tienen que ocupar la hipótesis. Ahora viene el desarrollo. El desarrollo al final sale muy corto, pero es para que cacharan más o menos la estructura. Ya el lunes vamos ya a ponernos a hacer ejercicios más serios de inducción. Entonces, nosotros queremos demostrar que este número, el K más 1 por K más 1 más 1 es par. Eso es lo que hay que demostrar ahora. Ese es nuestro objetivo en este momento. Ya, entonces, bueno, esto obviamente es igual a K más 1 más 2. O sea, K más 1, K más 2, ¿cierto? Entonces multiplico. Esta parte recién es como donde uno empieza a hacer cálculo y cosas. El resto es pura teoría. ¿Sí? Obviamente después lo vamos a ir haciendo más rápido, pero este era nuestro primer ejemplo. Ya, entonces vamos a multiplicar así. El K por todo el paréntesis. Lo contrario sería distribuir. ¿Sí? Eso, distribuir. Vamos a multiplicar el K por el paréntesis K más 1. Y vamos a multiplicar el 2 por el paréntesis. ¿Sí? Lo escribí de esa forma porque me convenía escribirlo así. ¿Por qué me convenía escribirlo así? Porque ese lado me está quedando como el doble de un número entero. Y eso es par. ¿Cierto? Es la definición de ser par. Por definición. ¿Sí? Ser par para nosotros siempre es que es 2 por alguien, donde ese alguien es un número entero. Ya. Y este de acá, el K más 1 por K, ¿podemos asegurar que es par? No es 2 por alguien. No está cumpliendo nuestra definición. ¿Cierto? Entonces, así como así no podemos asegurarlo. ¿Ya? Pero aquí es donde es útil la hipótesis de inducción. ¿Qué sabemos nosotros? Acuérdense que nosotros partimos suponiendo que un K cumplía la proposición. Entonces, por hipótesis de inducción, nosotros podemos suponer que este también lo es. Entonces, este también es par, pero no es par por definición, sino que porque lo supusimos en nuestra hipótesis de inducción. Por HI. ¿Ya? Y ahí está. Satisfacimos, no sé si se dice así, es la conjugación del verbo, pero cumplimos todo lo que pedía mejor la inducción, por lo tanto la proposición se cumple para todos n los naturales. ¿Ya? Entonces, como se cumple 1 y 2, ¿cierto? Que eran los dos puntos que nos pedía la inducción, por principio de inducción o por inducción nomás. ¿Sí? Por principio de inducción, entonces la proposición es verdadera para todos n los naturales. ¿Ya? Y terminamos nuestra demostración haciendo un cuadradito y pintándolo.
Sí, es que así se termina históricamente las demostraciones en los libros, con un cuadradito y pintando. Más que con esas 2 rayitas que uno hace cuando termina el ejercicio. Ya, eso. Estamos pasados por un par de minutos. ¿Todo bien? ¿Algo? Bueno, les tengo que mandar... vamos a hacer un pre-taller de Excel porque la semana subsiguiente ya viene el taller. Bueno, y el resto de cosas les aviso por correo. Les tengo que mandar el temario del control. Va a haber una ejercitación para el control. Como el control es online por web cursos, vamos a hacer una ejercitación previa a ese control que sea como del mismo formato que el control. ¿Ya? Así que ahí yo les aviso el horario y todo por correo más tardecito. ¿Ya? Eso, que tengan buen fin de semana. Nos vemos. Hasta luego, profe. Adiós. Ahora Chao, Chao, chao. profe. Que estén bien.